Bien, Dios les bendiga, muchachos. Eh, Nuevamente bienvenidos a la clase de ciencias naturales. Espero que sea de mucho provecho. Ok, comencemos. Miren, la temática que vamos a ver el día de hoy es sobre la energía. Justamente, la energía y las fuerzas es el tema. El objetivo de desarrollar es que desarrollen conocimientos de energía y fuerzas mediante guía de ejercicios. Antes de comenzar, en la clase es importante que tengan su calculadora científica o pueden bajarla, una calculadora en su teléfono. Bien, en las ciencias naturales es el estudio de la naturaleza. Todos sabemos que las ciencias naturales estudian la naturaleza. Cuando nos referimos a naturaleza, nos estamos refiriendo a todas las cosas que hay en el universo, aquellas cosas que Dios creó y que el hombre no creó. Hablar de naturaleza es hablar de cualquier parte del cosmos. Estamos hablando que cuando se nos viene la palabra naturaleza nos referimos solo a cosas verdes, cosas vivas. Pero también hay cosas que no tienen vida, que también son parte de la naturaleza. Cuando se nos pide hacer un dibujo de niños en la escuela, sabemos que si dibujamos un paisaje de la naturaleza, aparece en pasto, en un río, de casualidad por ahí un árbol, árboles más grandes, también animales, aves, eh, y bueno, montañas, pero también dibujamos nubes y un sol. Entonces observen, todo lo que estamos dibujando nos estamos refiriendo justamente a cosas que están en la tierra. Y dentro de ellas tenemos cosas vivas como no vivas. Tenemos, por ejemplo, en un dibujo cosas vivas como plantas, animales, peces, aves. Pero cosas que no son vivas, pero que son necesarias, tenemos el río que lleva agua, el suelo, las montañas. Entonces también tenemos nubes y en este caso sol. Ahora ubiquémonos en el sol. El sol no se encuentra en la Tierra, sino que se encuentra fuera de la Tierra. Es una estrella que más cercana a la Tierra. Entonces, bien interesante eso. Entonces, comencemos a analizar el concepto que nos está diciendo. Dice que en ciencias naturales existen tres subciencias que salen de ella. ¿Cuáles son? La biología, la química y la física. Justamente la biología se encarga del estudio de los seres con vida, o sea, de los seres vivos. Entonces acá nosotros en biología nos referimos al comportamiento de que están estructurados, como por ejemplo las células, el metabolismo. En la química nos referimos justamente al estudio, en pocas palabras, de las reacciones químicas, ya sean en seres vivos como en cosas que no son vivas. La química estudia todas las sustancias, como por ejemplo las moléculas del agua, la tabla periódica, eh, por qué razón cambian de colores las sustancias, o por qué el agua tiene ciertas condiciones, por qué la sal tiene ese sabor característico, el azúcar también. Esa es la química. Pero ahorita vamos a ver lo que es la física. La física se encarga de estudiar el comportamiento de la materia. ¿De qué manera? Por ejemplo, los movimientos, las fuerzas, por qué un objeto se está moviendo. Entonces nos podemos preguntar, a ver, ¿por qué el objeto se está moviendo? ¿Por qué cuando soltamos una naranja desde lo alto, sabemos que la naranja va a caer? ¿Por qué no se quedó allí? Hay una explicación y eso son leyes. Entonces, las leyes físicas son importantes porque, por ejemplo, cuando vamos de un lugar a otro, necesitamos un automóvil, casi siempre. Entonces, ese automóvil nos lleva más rápido que si fuésemos caminando. Y esa invención del automóvil se refiere justamente, en este caso, a estudios en física, en motores. Qué interesante.
Uno de los estudios que vamos a hacer en la cartilla será sobre la física, específicamente en el tema que tiene que ver con la energía. La energía en física es la capacidad de realizar un trabajo. Esto es un concepto que ya deben de ir anotando. Si tienen un cuaderno ahí a la mano, anoten con un lápiz lo que es este concepto que es clave. En pocas palabras estoy diciendo, este es un concepto que se le puede preguntar. La energía, ¿qué es? En física es la capacidad de realizar un trabajo. Eso lo vamos a analizar más adelante. ¿Qué quiere decir? Para eso necesitamos saber otros conceptos claves. Para comprender en sí qué energía, tenemos que saber que la energía y la materia son la misma cosa, pero con caras diferentes de la misma moneda. Antes se pensaba que la energía era un concepto diferente a la materia. Desde séptimo, sabemos que la materia es todo lo que nos rodea, ya sean cosas vivas como no vivas, cosas que podemos medir, palpar con nuestras manos, observar, ya sea con los ojos o con otros sentidos. Esa es la materia. Pero la energía pensábamos que era algo invisible, que estaba por allí. Es verdad, la materia y la energía es la misma cosa, es como una moneda. Sabemos que está cara, cruz. A un lado puede ser la energía, la cara, y al otro lado la cruz sería la materia. Y al final, las dos caras conforman a la moneda. Entonces, así es una analogía. ¿Qué es una analogía? Algo que podemos explicar cosas difíciles con cositas sencillas. Bien. Para comprender mejor el concepto de energía y trabajo, se necesita conocer primero los siguientes conceptos. Movimiento. Aquí comenzamos a analizar nuestro primer concepto físico. Observen, el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Vemos que todas las cosas se mueven. De repente un ave mueve de un árbol a otro. Eh, de repente usted quiere bajar un mango y su compañero está abajo y le deja caer el mango. Se movió desde la altura donde estaba hacia donde está su compañero en el suelo. Y así sucesivamente. Podemos ver un automóvil que se mueve de un lugar a otro. De repente la tierra también se está moviendo en su propio eje en 24 horas, que se llama movimiento de rotación. También se mueve alrededor del Sol. El movimiento se llama movimiento de traslación. Esos son movimientos que existen en la naturaleza. Ahora analicémoslo. Todos los objetos son materia y estos se mueven de alguna manera. Unos se mueven por sí solos, otros necesitan un empuje. Unos se mueven en relación a una superficie y otros se mueven junto a la superficie. El movimiento ocurre cuando un objeto o alguna de sus partes cambia de posición durante un determinado periodo. Mientras se mueven, pasan por diferentes puntos, los cuales constituyen su trayectoria. ¿Qué significa eso? Bueno, son palabras extrañas, nunca las hemos visto. Entonces, aquí voy a explicar. Ok, fíjese, cuando yo me quiero mover de un lugar a otro, me puedo mover de diferentes formas. En una línea recta, en forma zigzag. Eso se llama trayectoria. Puede ser cualquier forma. Pero lo que sé es que me voy a mover de un punto a otro. Entonces, cuando me muevo de un punto a otro, como está este automóvil acá, aquí digamos era un punto, por acá otro punto. Entonces voy moviendo diferentes puntos en toda su trayectoria hasta llegar a su objetivo. Ahora, existen diferentes tipos de movimiento. Vamos a analizar estos tres. El movimiento se puede clasificar en movimiento oscilatorio. ¿Qué es esto? Es el movimiento repetitivo de los cuerpos que van y vienen entre puntos determinados. Bueno, ¿cómo está eso? Fíjense, acá tenemos un péndulo. ¿Qué es un péndulo? Bueno, es un hilo o una cuerda unida a un objeto. Entonces, de repente aquí, la cuerda con el objeto, en este caso es una esfera, quieren estar en esta posición. Esta es su posición de equilibrio. No se quieren mover de allí. De repente vino usted y lo movió a este punto. Y de repente lo suelta. Entonces va a hacer este movimiento de lado a lado.
Si no hay fuerzas que quieran detener al cuerpo, como el aire, o alguien lo puede detener, él se seguirá moviendo por el infinito, siempre en esta manera. Y entonces este movimiento se llama movimiento oscilatorio. Él cuando pasa por aquí está tranquilo, pero sube porque tiene energía que la lleva de un lado a otro. Este se llama movimiento oscilatorio. Se repite el movimiento. Siempre se repite en cierto tiempo. Vamos ahora con movimiento circular. ¿Qué es esto? Es el movimiento en el que un objeto gira en su propio eje. Entonces miren, hace un movimiento en forma de círculo. Aquí hay un punto, que llamamos un punto central, y de aquí hacia el extremo del círculo llamaremos radio. Entonces el objeto se puede mover en este sentido, en forma de un círculo. Y para ello hay fuerzas que lo están atrayendo. Y también hay velocidades. Si soltamos la piedra, por ejemplo, como que tenemos una cuerda dando vuelta, y entonces soltamos, el objeto no va a quedar dando vuelta en círculo, sino que saldría en línea recta. Esa es una línea recta. Ahí sale el objeto cuando soltamos. Pero si lo seguimos sosteniendo de acá, el objeto seguirá dando vueltas en forma circular. El siguiente movimiento traslacional, es cuando un objeto va de un punto a otro. Describe trayectorias rectas. Y hay dos tipos de movimientos que vamos a estudiar. Uno se llama movimiento rectilíneo uniforme y el otro movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, veamos. Comencemos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. También se llama MRU. Bueno, dice, es un movimiento rectilíneo que un cuerpo ejerce recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Aquí nosotros comenzamos a ver nuestra primera fórmula o nuestras primeras fórmulas. Las fórmulas son ¿cuáles? Sale de este triángulo. Observen, el objeto se movió de un punto a otro. Si se movió de un punto a otro, él aquí estaba al inicio. Y luego a su final está acá. ¿Estamos claros? Espero que sí. Entonces se movió de un punto a otro. Y sabemos que ya no está en el lugar que él estaba originalmente. Ahora está en otro lugar. Ahora, ¿cuánto se movió? Yo puedo tomar un metro, usar una cinta métrica, y medir cuánto fue lo que se movió. Eso que yo medí con una cinta métrica es la distancia. Ah, o sea que se movió cierta distancia. Pero también saben que si se movió de un lugar a otro cierta distancia, el tiempo no va a ser el mismo. O sea que transcurrió a la misma vez un cierto tiempo. Entonces sabemos que la distancia y el tiempo están como conectadas. Si yo me muevo de un lugar a otro, siempre me moveré en cierto tiempo. O sea, yo no puedo tener el tiempo. Siempre se da un movimiento de un lugar a otro y el tiempo también transcurrirá. Muy bien. Cuando yo relaciono la distancia que recorrió un cuerpo en el tiempo que le tardó hacerlo, a eso se le llama velocidad. De la velocidad, su fórmula es distancia entre tiempo. O sea, que si yo quiero saber la velocidad de un cuerpo, yo mido cuánto recorrió y también mido el tiempo que le tardó a hacer ese movimiento. Y si yo divido la distancia entre el tiempo, obtengo la velocidad.